Saludos, Tolkientachis. Pues ayer vi la película de la Guerra de los Rohirrim y la verdad es que tenía muchas ganas de hacer este vídeo y compartir mis impresiones con vosotros, para que supierais qué esperar, qué aspectos son mejores y cómo ha ido la cosa. Este vídeo obviamente contiene spoilers de la película, por lo que si nos interesa spoilearos todo, dejad de ver este vídeo hasta que hayáis visto la película, evidentemente. Lo primero de todo es que tenemos una narración de Éowyn, interpretada por la actriz Miranda Otto, que vuelve al papel, explicando el contexto de la película. Hay una frase muy bonita en la que se explica cómo la historia de Hera, que actúa como personaje principal, no aparece en las historias que son recortadas. La frase quiere decir eso, pero al mismo tiempo yo lo he notado también como una justificación para la gente que dice que no es canon. Posteriormente hablaremos del canon, pero creo que esta frase justifica perfectamente la historia. La trama es una historia sencilla que va perfectamente con la esencia de Rohan, tanto de las películas como de los libros. Rohan está basado en la estética de las películas copiando muchísimos elementos, como Sound del Trono, Medusel o el Abismo de Helm. Nos situamos en el año 2754, más de 250 años antes de la Guerra del Anillo, y si no me equivoco, 183 años antes de que Bilbo recogiera el anillo, según la propia película. La trama comienza con Helm Mano de Hierro y sus hijos Hama, Haled y Hera en Medusel. También aparece Frealaf Hilderson, que es el sobrino del rey. El rey recibe la oferta de Freka para casar a su hijo Wulf con su hija Hera, para conseguir un Rohan más fuerte, y no debilitarlo frente a potencias externas, como puede ser Gondor. Ambos eran amigos de la infancia y Wulf tenía sentimientos por Hera, pero estos no eran correspondidos. Freka y Helm se enzarzan a discutir y con faltadas de respeto y al final deciden luchar en el patio. Helm one-shotea a Freka y Wulf ataca al rey intentando vengarse, pero al final el propio rey detiene su espada y exilia a Wulf y a los suyos. Tiempo después se revela que Wulf había estado en exilio reuniendo un ejército de dunledinos, pues este pueblo le apoyó cuando nadie más lo hizo, y también gracias a sus raíces dunledinas consigue ser su alto señor. Hera es secuestrada por Wulf para desposarla, pero al final el propio Wulf ve la sombra de la familia de Helm y jura matarles a todos. Tras escapar, Hera se desarrolla la guerra en la que Helm es traicionado, sus hijos Haled y Hama mueren, y él está gravemente herido, viéndose obligado a ir al abismo de Helm, que en este momento no se llamaba así. Frealaf había sido apartado del ejército previamente por ser el único que quería evitar la lucha en esos términos y buscar una mejor oportunidad de combate. En el abismo de Helm, que como ya he dicho para este punto aún no se llamaba así, adquiere unas características casi mágicas. El personaje de Helm, en las que sale por las noches a acabar con los soldados de Wulf, hasta que al final, y después de infundirles un terror que traspasa generaciones, acaba muriendo. Hera pide ayuda a una de las grandes águilas de Manwë, para pedir ayuda a su vez a Frealaf, y que, usando los elementos de Helm como el casco y el cuerno, desciende en una escena que es muy parecida a la carga de descenso de Éomer en las películas, con un ejército unificado de Rohirrim. Mientras esto ocurre, Hera tiene un enfrentamiento final con Wulf, en el que el líder de los dunledinos acaba muriendo. Finalmente, Frealaf, como héroe de la guerra, acaba convirtiéndose en rey de Rohan, tras haber muerto todos los integrantes del linaje de Helm, y que Hera se haya marchado junto a su ama de llaves, / protectora, a recorrer el mundo en libertad. Este es el resumen por encima de la historia, hay mucho más que ahora comentaremos, pero la historia principal es esta. Creo que un elemento fundamental que tiene esta película es la intención de querer crear una narrativa de relación con la trilogía original, y esto se puede ver extremadamente fácil desde el tráiler, fundiendo la imagen de escenarios de las dos torres con Rohan, de la animación con elementos de las dos torres. Los guiños no acaban aquí, pues la estética de Rohan sigue esta relación con las películas. Medusel, la espada Herugrim, el propio abismo de Helm, entre otros elementos, son calcos de las películas que generan esa sensación de estar en el mismo lugar, lo cual se consigue gracias también a elementos musicales como la OST de los Rohirrim, o la canción de Éowyn cuando muere Theodred, en la versión extendida de la trilogía original, pero en este caso con Helm en su funeral. Y obviamente con el momento de la carga final, que la gente que estamos en el cine supimos ver en el momento, y fue como, sé lo que estás haciendo, y me gusta. En cuanto a detalles interesantes, quiero destacar que la trama de la película está aislada del resto del universo, en cuanto a que es algo interno de Rohan. La película ha querido darle ese toque ligero de world building con la figura de dos orcos que aparecen durante el largo invierno, en el abismo de Helm. Estos orcos están buscando anillos para Sauron. Tras concluir la guerra, Hera y su protectora, Alwyn, creo que se llama así, van en busca de Gandalf para contarle lo de los anillos, presentado Gandalf con su símbolo clásico, que le pone en la puerta a Bilbo, al principio del Hobbit. Además hay un detalle que me parece muy interesante, que es que el ojo de Wulf, el ojo izquierdo, que está dañado por Hera desde la infancia, no tiene brillo, por lo que podemos entender que está ciego de ese ojo, gracias al corte que le da en un combate cuando eran niños. En cuanto a los elementos y escenarios, me ha gustado la forma de darle un significado al abismo de Helm como un lugar en el que Helm se hundió en su dolor de la pérdida de sus hijos. Eso también se puede interpretar así en los apéndices, pero en este caso tiene algo más de desarrollo al tener más tiempo en pantalla y poder desarrollar mejor cosas. Tenemos que tener en cuenta que los apéndices es algo que se narra de manera muy breve, todo esto. Ocupa
una hoja y media, 2 como mucho. Aquí son más de 2 horas, por lo que tiene más desarrollo. Sin embargo, el hecho de que hayan querido utilizar el elemento mágico para convertir a Helm en una especie de espectro vengativo, creo que se pasa un poco. No estoy diciendo con esto que Helm sea una especie de Nazgûl, sino que en cierto momento Helm desaparece, y aunque después se entiende que es por una puerta oculta, en el primer momento se presenta que es como que se desfuma delante de su hija en un segundo. El personaje de Hera, que prácticamente se ha hablado de que es woke, una girl boss, y de alguien que gana todo porque es una mujer, que es muy fuerte y tal, está muy bien trabajado. Ella tiene el mismo deseo de que su voz sea escuchada que tuvo Éowyn en las películas, un ideario de la mujer guerrera y la amazona, que es algo muy arraigado dentro de Rohan y en la obra de Tolkien, con varios ejemplos. Han querido homenajearlas a esta figura dándoles una heráldica en esta película, y romantizar esa figura que también representa a Éowyn. Por otra parte, al contrario de Éowyn, Hera no pretende casarse ni está relacionada con el amor, sino que ansía ser libre y cabalgar y tener un espíritu indómito. En este sentido, y a modo de gag, si hay una película que se llama Indomable y no pasó nada, ¿por qué tiene que pasar algo porque sea una mujer la que tenga esa narrativa? Esto no significa, ni la película quiere significar, que el matrimonio sea una cárcel, sino que el sistema de matrimonios concertados y la no decisión de Hera sobre su vida, por motivos políticos y bajo la atenta mirada de un padre sobreprotector, sí lo era. Su historia está perfectamente justificada al querer participar en los momentos de ayuda a su pueblo, y aunque no es una grandísima guerrera, sí que es mejor que un personaje, Gulf, al que vence de niño y al final de la película. Porque este elemento de que va a ganar a todo el mundo y que mata a todos y que es capaz de vencer a cualquier enemigo, en la película está perfectamente hecho para que no sea así. Es decir, gana enfrentamientos, pero nunca es por ella misma, salvo con Gulf. Hay un enfrentamiento que hace con el traidor, que es gracias al caballo, y que al final por accidente se le clava la horca en el pecho. Hay enfrentamiento contra el Mumak, que no es gracias a ella, sino que ella huye, y gracias a un plan, el que acaba con el Mumak es el Guardián del Lago. Es secuestrada fácilmente, en la guerra no acaba con nadie, solamente acaba con Gulf. Y tiene un enfrentamiento de apoyo, básicamente, cuando el Troll de las Nieves, que creo yo que es un Troll de las Nieves, y Helm se están enfrentando, cuando ella le lanza una lanza al ojo y acaba matándole. Pero realmente el que estaba pegándose y el que tiene protagonismo en el combate es Helm. Que yo sinceramente creo que si hubiese durado un poquito más, Helm mataba al troll. Por ese motivo su imagen no es la de una guerra invencible, sino la de la esperanza y la valentía, y no opaca al resto del elenco. Algo que se criticó muchísimo en su momento, cuando se supo que sería una protagonista femenina, por una parte de la sociedad que busca una guerra cultural hasta debajo de las piedras. Que le hayan dado tridimensionado a un personaje que no tiene nombre, me parece una idea excelente, sinceramente. Quiero hablar un poco también de Targ, o Targ, o Tar. No sé muy bien cómo se dice porque lo repito de oídas y de recuerdo, pero es el segundo de Gulf en la película, con un personaje tremendamente desdichado. Es un personaje que actúa como comandante pragmático y bastante sabio que acompaña a Gulf en todo momento, pero que su voz nunca es escuchada y al final acaba muriendo a manos de Gulf, traicionándole. Este hecho muestra la clarísima Tunnel Vision que manifiesta Gulf en todo momento, pese a que Targ, en este punto, es la voz de la conciencia en todo momento. Y me da mucha pena que todos los planes que haga Targ sean desoídos por Gulf. En esta película el valor del personaje de Gulf no es el de un gran líder o un conquistador, que también lo es, sino que es el de la venganza por la muerte de su padre, el exilio en soledad y también por la negativa de Hera a casarse con él. Creo que está perfectamente bien representada esta obsesión en el personaje y lo enriquece como villano. No creo, aunque se puede ver de esa manera, que deba ser visto como alguien inconsciente, estúpido o que no sabe liderar ejércitos. Creo que simplemente se debe ver como alguien que lo único que busca es la venganza y nada más que eso. Y el trono es algo que viene inherente a eso. En cuanto a todos y cada uno de los lloros que he estado leyendo desde que se anunció que Hera iba a ser la protagonista, respecto al canon y teniendo en cuenta la primera frase de la película, que te está diciendo que la película no es canon, y que no vamos a encontrar la historia de Hera en ningún lado, hay que decir que es muy canon. Pero Eru, ¿cómo se come que una película no canon sea canon? Esto es algo que ya explicamos cuando hablé, por ejemplo, de Adar, Los Años de Poder, diciendo que el personaje no era canon, pero que su historia sí que lo era. Porque es algo que está en los libros, pero que no se relaciona con ese personaje o con nada que haga él. Entonces sí que bebe muchísimo del Legendarium. En este caso es algo diferente, pero es parecido. Es una buena pregunta, también porque sin explicar mucho se puede caer en contradicciones. Básicamente porque aproximadamente el 90% de lo que aparece en el libro aparece de forma exacta o muy aproximada en la película. De elementos importantes solamente hay uno, que es que no se mantiene el papel de Gondor como parte de la guerra y el motivo por el que no puede socorrer a Rohan. El resto de elementos se conserva. Freka pide matrimonio a la hija de Helm, ambos insultan, con diálogos casi exactos. Tendría que tener la película delante para deciros si es exacto o no, porque de memoria es complicado, pero en el libro y la película Helm llama gordo a Freka. Es una frase muy similar a lo que dice en el libro: te has vuelto grande desde la última vez que estuviste aquí, pero es casi todo grasa, me parece. Y Freka le contesta también una frase casi exacta: los reyes viejos que rechazan el bastón que se les ofrece suelen caer de rodillas.
Helm y Freka se enfrentan y Helm one-shotea a Freka de un puñetazo. Gulf y los suyos quedan exiliados y este vuelve contra Rohan liderando a los Dúledinos y a enemigos de Gondor, explicando así la presencia de mercenarios. En la película, como he dicho, Gondor no tiene mención salvo en ligeros momentos, como que un príncipe de Gondor quería casarse con Hera y que Rohan no pidió ayuda a Gondor cuando debía. También se menciona el linaje de los Dúledinos, de Freka y Gulf en la película. Haleth muere en la toma de Edoras por parte del ejército de Gulf, no de la forma que se dice evidentemente en la película, pero tampoco se menciona cómo, simplemente se dice que muere en el asedio. Otro cambio que he encontrado en los libros es que el segundo hijo de Helm, Hama, no se dice cómo muere, se menciona que se perdió en las nieves tras llegar al abismo de Helm buscando sustento para el invierno, pero en la película este muere cuando intenta ganar tiempo para que el resto escape, es capturado y finalmente ejecutado por Gulf frente a su padre, que veía desde los muros la pérdida de su segundo hijo. La historia de Helm Martillo como ser de terror para los Dúledinos, con el sonido del cuerno atormentando a los enemigos, está bien plasmada, aunque le hubiera quitado ese intento de elemento mágico. La ayuda de Gondor no existe, por lo que todo recae en Frealaf, lo cual, muy lejos de ser opacado por Hera, como se dijo, adquiere un papel importantísimo, más aún que en los libros, como pacificador de Rohan. Finalmente se da la coronación y se menciona que es el segundo linaje. También se puede ver la Silmaril, adornando los campos de Rohan, en túmulos, pero no sé si estos túmulos son los de los linajes porque, que recuerde, se ven de pasada cuando Hera está cabalgando. También encontramos mención al linaje de Helm, siendo hijo de Gram. Y la aparición de Saruman al final no explica cómo luego se asienta en Isengard, pero lo deja bien establecido. Lo que sí se menciona es cómo los Dúledinos se asentaron en Isengard. De hecho, es un escenario importante cuando Hera es secuestrada. En esta película se han incluido 4 seres o criaturas que nos pueden resultar extraños. Por una parte tenemos a los Mumakil. Estos elefantes ya sabíamos que aparecían desde las imágenes promocionales, y no se mencionan en los libros en este momento. Sin embargo, los Variags que se mencionan sí que son elementos canónicos. Estos Mumak creo que han sido más para crear una narrativa interna acompañada por las canciones sobre los grandes elefantes en relación con Rohan que para otra cosa. Han pensado que lo más representativo, como enemigos de Rohan, serían aparte de los Dunlendinos, estas criaturas para darle simbolismo a la batalla de los campos del Pelennor. El guardián del lago solo se menciona en la puerta de Moria, no quiero decir que sea único, porque tampoco aparece mencionado en los libros. Sin embargo, parece una criatura que es única, o por lo menos no se menciona nada más de ella, ni de algo parecido en el resto de las historias, por lo que es extraño que aparezca en este momento y en este punto. Las águilas de Manwë es algo conocido dentro del Legendarium, y que hablen la lengua común o que la entiendan es cierto, tanto ellas como aves menores, como el cuervo de Erebor, Roak en el Hobbit. En los libros, porque en la película creo que no sale. Pero no se menciona que aparezca en esta historia. De hecho, tampoco haría mucha falta porque, a ser Gondor los que ayudan, al final realmente no tendrían participación. Dentro de esa historia, son clave para darle la pista a Frealaf de que tiene que unificar a Rohan y actuar como un soberano, ayudando en el abismo de Helm. El último de estos seres es el Troll de las Nieves, que yo creo que es un troll de las nieves. Los trolls de las nieves no existen dentro del Legendarium de Tolkien, salvo en una mención que se puede discutir, pues en la narración de la historia de Helm se habla de que entraba como un troll de las nieves, y que devoraba hombres. Esto se puede entender como que existe la raza del troll de las nieves, o que, al ser un sitio nevado, en invierno y tal, se le llama troll de las nieves por ese contexto, añadiendo evidentemente su fuerza bruta. La película ha buscado dar una explicación apoyándose en Helm, y además con la existencia de este ser y los orcos que sí que están devorando Dunlendinos. De esta forma, mi afirmación de que no es canon, pero es muy canon, se sustenta en lo siguiente: los textos de Tolkien están muy bien representados con pequeños cambios, que a veces mejoran cosas y otras lo empeoran. Un ejemplo de enriquecimiento de la trama es con el detalle de las mujeres guerreras o amazonas sacadas del tronco de la tradición de Tolkien, y fundamental para la historia de Rohan y también para entender la figura de Éowyn. Otra adición que me ha gustado es cómo los Rohirrim tienen antiguas canciones sobre los seres como los Mumakil, enriqueciendo la película y que van de la mano de elementos de Tolkien, no porque esa canción en concreto aparezca, sino porque el uso de elementos folclóricos, historias y canciones es algo fundamental en la lectura de Tolkien, para la tradición de los pueblos. Ahora entrando ya en la sangre, que creo que mucha gente quiere ver esto, quiere ver la crítica más salvaje a elementos que no me han gustado, porque no todo maravilloso, creo que lo peor de la película de animación es la propia animación en sí. Y es algo que duele bastante. No es una animación tradicional, que parece que hay como 3 elementos en algunos puntos superpuestos. Primero hay una parte en primer plano de elementos iniciales, como puede ser rocas, árboles. Luego hay un segundo plano, que son elementos como personajes y parte del escenario. Y luego está el fondo.
Esto no siempre es así porque a veces ese primer plano simplemente es el personaje y ya está. Sin embargo, creo que no está bien integrado estos elementos, por animación 2D y 3D. Los dibujos y diseños de en sí mismo no están mal, tanto los que son más estilo anime como los que tienen un estilo más tradicional, que pueden ser más los fondos como Edoras, el abismo de Helm, etc. Como digo, no están nada mal, pero creo que no han sabido hacerlo de manera conjunta adecuadamente. Y dicho esto, no es normal que una película de animación, que seguramente vaya a ser uno de los trabajos más caros que se han hecho en cuanto a animación se refiere, y que hay que ver el presupuesto que tiene, parece ser, por las filtraciones que ha habido, o por noticias que he visto, que podría superar o rondar los 90 millones, superando entonces a producciones como Arcane, que acaba de salir y es una calidad visual increíble, no tiene ningún sentido. No es horrible en sí mismo la animación como tal, hay que decirlo, se puede ver, pero merecemos algo más, porque está mucho más cerca de las horribles películas de Berserk, el anime de Junji Ito, o los PowerPoint de Sumatsu no Valkyrie, o Blue Lock, para los que hayan visto animes, que de Arcane, Kimetsu o Jujutsu, por poner ejemplos. Se puede mejorar mucho este aspecto para futuras películas, creo yo, en mi opinión de no experto. No me ha gustado, como he dicho, la concepción más mágica de Helm, con los ojos en blanco y desapareciendo. Creo que se podía haber hecho mejor sin liarla tanto con esos toques mágicos, aunque realmente no había nada detrás. Y acompañado a esto, la bola super turbia del abismo me parece un elemento que sobra muchísimo. Intenta dar un toque sobrenatural, pero te saca muchísimo del momento y parece más comedia que algo serio. Hay que decir que también tiene diálogos que son decentes, como cuando le da el arpa o lo que sea al niño y le habla de las canciones que aún quedan por tocar, pero esa abuela me chirría muchísimo. Los baiteos gratuitos son algo que no me gusta nada y que me queman por dentro. Y que Wolf se lance para finalizar a Hera, pero que falle, mientras la escena da a entender que la ha ensartado, no me ha gustado absolutamente nada. Básicamente porque no me puedo creer, ni yo ni nadie creo, que eso se pueda fallar, estando a 2 metros, estando Hera despistada y yendo a toda potencia, sin que Hera se mueva. Ha sido un recurso facilorro, para intentar darle una emoción que podría haber tenido de otra manera y con mejor resultado. Como cosas sutiles, no entiendo por qué le han dado en castellano el nombre de Helmano de Hierro, aunque la traducción clásica haya sido esa. Creo que es el momento de cambiarla, más aún cuando en una parte de la película se habla de Helmano de Hierro mientras se muestra cómo se le confiere el martillo al personaje, mientras este permanece congelado e inmóvil. Otra cosa que no sé si es igual en la versión original en inglés, pero que me ha resultado bastante raro, es que a los dunledinos se les llama dunledinos y dunlendianos. He estado comprobando los textos por si sale algo de este estilo, pero no he encontrado absolutamente nada. Ninguna referencia a este hecho. Y me resulta muy extraño porque la primera parte de la película llama a Freka y Gulf dunlendinos, pero luego se cambia el gentilicio. Tengo que decir que es una lástima la promoción tan escasa que le han hecho a la película. En mi cine seríamos unas 15-20 personas con la sala casi vacía, y eso que era una sala pequeña, de las que no usan para grandes estrenos. En parte creo que el problema ha estado en que la animación es algo que es bastante de nicho, que tira para atrás a gran parte del público. No es en mi caso, que como ya sabéis soy un enamorado de la animación, especial la japonesa, pero entiendo que pueda pasar. En resumen, ha sido una película muy disfrutable, el producto que más ganas tenía de ver y que, aunque visualmente no ha estado a la altura, ha dejado una historia muy disfrutable, y una animación no nefasta. Creo que es un genial punto de partida para las nuevas historias que quieren contar, y desde aquí lo único que me queda por deciros es que si os gusta la Tierra Media, dadle una oportunidad, aunque la animación no os guste, tanto en cine como en plataforma cuando salga. Más que nada porque os perderéis historias bastante interesantes del universo de Tolkien, y no serán pocas porque ya se han dicho que harán más de animación. Por lo menos esa es la idea previa a la salida de la película, siempre sin dejar de lado los live actions. Nada más, ahora sí, termino, espero que os haya gustado, lo siento por no haber subido vídeos el último mes, desde el vídeo de Halloween. No os voy a decir que eso vaya a cambiar a corto plazo, evidentemente estos días subiré el contenido de la película, pero subiré vídeo cuando pueda. Nada más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima y adiós.